Hola y bienvenidos a mi primer video. Me presento, soy Nicolás Mendoza, Nico para ustedes. Ahora les hablaré sobre el desarrollo de la nanotecnología aplicado en las distintas áreas de la medicina regenerativa para mejorar la calidad en el ser humano. La nanotecnología, un mundo infinitesimal que ha revolucionado la medicina regenerativa, abriendo las puertas a un futuro de calidad de vida mejorada para la humanidad. Se entiende por nanotecnología a la ciencia, ingeniería y aplicación de estructuras y dispositivos a escala nanométrica, la millonésima parte de un metro. En este viaje a lo microscópico, se pueden aprender cómo la tecnología ha transformado la ingeniería de tejidos, desde la creación de nanomateriales hasta el diseño de nanopartículas para administrar fármacos específicamente donde se necesitan. La nanotecnología ha permitido la regeneración de tejidos y la esperanza para enfermedades antes consideradas incurables. En este diagrama esquemático se muestra la estructura de una base fabricada a partir de óxido de grafeno y nanofibras para la diferenciación de células madre neutrales. Se trata de un método para crear un material que pueda soportar el crecimiento y la especialización de las células madre neutrales, que son células capaces de generar diferentes tipos de neuronas y células gliales. El óxido de grafeno y las nanofibras son materiales nanotecnológicos que tienen propiedades mecánicas, eléctricas y biocompatibles adecuadas para este fin. El diagrama muestra los pasos del proceso de fabricación del andamio, así como el resultado final de las células madre neutrales diferenciadas en neuronas sobre el andamio. Este tipo de andamios podría tener aplicaciones potenciales en la ingeniería de tejidos nerviosos y el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas. Pero, ¿cómo garantizamos su seguridad? Se han realizado estudios exhaustivos sobre la toxicidad de estos materiales, asegurando su aplicación segura en un organismo y minimizando el impacto ambiental. En esta imagen tenemos un diagrama que igual se mostrará más adelante. Explicaría qué es cada cosa. La capacitación celular son las células que absorben las nanopartículas que entran en contacto con ellas. Los lisosomas son orgánulos dentro de las células que digieren y eliminan las sustancias tóxicas o inútiles. Las especies reactivas de oxígeno, o como está mencionado en la imagen ROS, son moléculas que contienen oxígeno y pueden dañar el ADN, las proteínas y las membranas celulares. Iones metálicos reactivos. Son los átomos de metales que tienen carga eléctrica y pueden alterar el equilibrio químico de las células. La disfunción mitocondrial es el mal funcionamiento de las mitocondrias, que son orgánulos que producen la energía que necesitan las células para vivir. Daño al ADN. Es la alteración de la estructura o la secuencia del ADN, que es la molécula que contiene la información genética de las células. Por otra parte, están las células madres, que se han aliado con nanopartículas de óxido de hierro, demostrando su poder en la reparación tisular y en tratamientos específicos, como lo mostramos en este caso. En la imagen sucede un efecto de permeación y retención mejorando, que es un fenómeno que permite que ciertas macromoléculas y nanopartículas se acumulen selectivamente en las células cancerosas, llamada acción pasiva. Hay una forma llamada targeting pasivo que aprovecha las características neutrales de los tumores para llevar los medicamentos hasta allí. Los tumores tienen un ambiente ácido por la forma en que se alimentan, y esto puede ser usado para liberar medicamentos justo en esa zona utilizando partículas diminutas sensibles al ácido. En este método no se necesita algo especial para identificar las células del tumor, más bien se aprovechan las diferencias biológicas de los tumores y las propiedades de las partículas que llevan los medicamentos. La eficacia de esto depende de factores como cuán alimentado está el tumor, cómo invade los tejidos y la presión adentro del tumor, junto con las características de las partículas que llevan los medicamentos. ¿Y los resultados? Prometedores. La toxicidad de los nanomateriales disminuye progresivamente, acercándonos a la regeneración tisular sin riesgos. La aplicación de nanomateriales magnéticos ha tenido notables éxitos, con tasas de toxicidad mínimas. Puerto Morales, investigadora del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, llevó a cabo en el año 2011 un experimento con nanopartículas de óxido de hierro, aprovechando una propiedad del magnetismo que al aplicar un campo magnético alterno se genera calor. Al elevar la temperatura de la zona tumoral, contribuye también a la eliminación del tumor.
De la experimentación con ratones se consiguió una reducción del tumor considerable en 15 días y su eliminación en algunos casos, menciona. El índice de toxicidad de estas nanopartículas en concreto es muy bajo. Los estudios de toxicidad se realizan primero en las células. No solo se tiene que exponer las células a una concentración de nanopartículas suficientemente alta y esperar el tiempo necesario para ver su efecto, que serían más de 48 horas, sino que además se debe evaluar su supervivencia y posibles daños. La combinación de orientación magnética, que es la creación de campos magnéticos, y la hipertermia magnética con partículas de óxido de hierro abre nuevas perspectivas en biomedicina. Con el avance en el diseño de campos magnéticos, se vislumbra un futuro de tratamientos no invasivos, representando un salto gigantesco en la biomedicina. Para estudiar estos avances, se incluyen fórmulas matemáticas predictivas y métodos de modificación celular. Estas fórmulas matemáticas nos ayudan a predecir la actividad de mezclas químicas y entender mejor sus propiedades. En primera instancia, tenemos la fórmula de QSAR para la predicción de actividades de mezclas químicas. Dmix igual a la sumatoria del producto de Xi por Di, donde Dmix representa la actividad de la mezcla química que se modelará. Xi representa la fracción molar del componente I en la mezcla. Di son los descriptores estructurales utilizados para cada componente. Esta fórmula se utiliza en el contexto de QSAR, relación cuantitativa estructura-actividad, que establece una relación matemática entre indicadores de toxicidad y descriptores en sustancias químicas. En este caso se aplica a mezclas químicas. Seguido a esto, tenemos una fórmula logarítmica, donde el logaritmo de A mix representa el logaritmo de la actividad de la mezcla química a modelar. A, B y Z son los coeficientes de la función de regresión. Xi representa la fracción molar del componente I en la mezcla. D sub I1 y D sub 2 son descriptores estructurales utilizados para los componentes. Esta fórmula implica que se está realizando una regresión logarítmica para predecir la actividad de la mezcla química en función de las fracciones molares y los descriptores estructurales de los componentes. La aplicación de una función logarítmica puede ser útil cuando las relaciones entre las variables no son lineales y disminuyen o aumentan en cantidades específicas. Los métodos de modelación celular nos acercan a tratamientos más específicos y efectivos. Aquí se observan cambios celulares significativos después de una interacción con nanopartículas magnéticas. Se muestra el proceso de etiquetado de células con nanopartículas magnéticas, donde las nanopartículas se unen a la membrana plásmica de las células y son internalizados por endocitosis. También se muestra la formación de vesículas extracelulares que contienen nanopartículas magnéticas. Las nanopartículas son fagocitadas por las células y encapsuladas en endosomas dentro de las células. Los endosomas pueden fusionarse con los lisosomas y liberar iones de hierro al citoplasma, o pueden ser excretados fuera de la célula en forma de vesículas extracelulares que pueden ser utilizadas para el transporte de fármacos, la terapia magnética y la imagenología. La nanotecnología en medicina regenerativa abre un mundo de posibilidades para mejorar la calidad de vida humana. Con responsabilidad y avances continuos, podemos transformar la medicina y el bienestar de la humanidad.